Imagina a unos guerreros tan letales, tan formidables, que su número nunca disminuía. Guerreros entrenados desde niños, moldeados en el combate, sin miedo a la muerte. No eran los espartanos. ¿Recuerdas a Leónidas y sus 300 espartanos? La épica historia de su resistencia heroica contra Jerjes. Pero, ¿y si te dijera que había una fuerza mucho más temida, más poderosa, que ni siquiera los espartanos podían igualar? Su historia no termina en las Termópilas como Hollywood te contó. Estos guerreros se enfrentaron a un reto aún mayor, Alejandro Magno, el gran conquistador. Hoy te revelaré lo que nunca te contaron sobre estos guerreros y cómo, sin su existencia, el imperio persa jamás habría alcanzado tal poder. Bienvenidos a Jaque al Pasado, donde no contamos historias, las desenterramos. Si te intrigan los secretos del pasado, no esperes más. Dale me gusta, suscríbete y comenta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y un agradecimiento especial a nuestros miembros. Su historia comienza alrededor del año 550 a.C., en un momento clave de la historia, cuando el imperio persa estaba alcanzando su apogeo. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, el imperio persa no solo era uno de los más grandes de la época, sino también uno de los más poderosos. Desde las orillas del río Nilo hasta las vastas tierras de la India, el imperio se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados, englobando gran parte del mundo conocido. Ciro el Grande, un líder visionario, entendió que para mantener y expandir su imperio, necesitaba una fuerza militar que fuera temida por todos. Fue entonces cuando creó una de las fuerzas más letales y misteriosas de su tiempo, los guerreros inmortales. Este ejército de élite no solo era una máquina de guerra formidable, sino también el pilar que sostenía la expansión persa, enfrentando a los más poderosos enemigos del mundo antiguo. Desde jóvenes, estos guerreros eran seleccionados cuidadosamente. No eran simplemente soldados, eran el producto de una preparación física y mental extrema, entrenados en la lucha desde que apenas podían caminar. Sus cuerpos fueron moldeados hasta convertirse en máquinas de guerra. Su formación era un proceso brutal y despiadado. El más débil caía, el más fuerte ascendía. No había lugar para la compasión. A medida que los años pasaban, sus cuerpos se volvían más resistentes, más letales. Pero la verdadera diferencia entre estos guerreros y cualquier otro ejército de la época no estaba solo en su fuerza. Su número siempre era el mismo: 10.000 soldados, nunca disminuía. Esta táctica psicológica fue una de las razones por las que el imperio persa se expandió tan rápidamente. A lo largo de las décadas, los guerreros inmortales fueron pieza clave en el engranaje militar del imperio persa, participando en una serie de batallas cruciales que no solo aseguraron la supremacía persa, sino que también cimentaron la leyenda de estos guerreros como una de las fuerzas más temidas de la historia. En el año 547 a.C., durante la invasión de Lidia, los guerreros inmortales demostraron por primera vez su habilidad en la guerra. La táctica persa era conocida por su eficiencia imparable. Mientras otros ejércitos se estancaban en largas confrontaciones, los persas, con sus guerreros inmortales a la vanguardia, se movían como una fuerza imparable, arrasando con todo a su paso. En esta campaña, los guerreros inmortales no solo lucharon cuerpo a cuerpo, sino que, como siempre, mantuvieron una presencia constante, sin descanso, avanzando de manera inquebrantable. Poco después, en 539, el año antes de Cristo, durante la conquista de Babilonia, los guerreros inmortales desempeñaron un papel fundamental. Mientras el ejército de Ciro el Grande rodeaba la ciudad, la fuerza y la ferocidad de los inmortales fueron suficientes para quebrantar el espíritu de la resistencia babilónica. A pesar de estar en desventaja numérica, su presencia fue suficiente para desmoralizar a los defensores, haciendo que la ciudad cayera casi sin lucha. La invasión de Egipto en 525 a.C., bajo el liderazgo de Cambises II,
fue otro punto culminante para los guerreros inmortales. En esta ocasión, los persas se enfrentaron a las fuerzas egipcias en el delta del Nilo. A pesar de la feroz resistencia egipcia, la disciplina y la implacabilidad de los guerreros inmortales les permitió tomar las murallas de Egipto. La victoria persa en Egipto consolidó aún más el poder de los guerreros inmortales. Uno de los momentos más célebres de la historia de los guerreros inmortales llegó en 480 a.C., bajo el liderazgo de Jerjes, decidido a expandir aún más el vasto imperio persa. Dirigió una invasión a Grecia con la esperanza de doblegar a las ciudades-estado griegas, especialmente a Esparta, que representaba una gran amenaza. En este contexto, la famosa batalla de las Termópilas se libró, un enfrentamiento entre el ejército persa de Jerjes, que incluía a los temidos guerreros inmortales, y las fuerzas griegas. La historia popularizada por la película 300 nos presenta a 300 espartanos bajo el mando de Leónidas, luchando heroicamente hasta el último aliento. Pero lo que muchos no saben es que la realidad fue mucho más compleja. En realidad, los espartanos eran solo una pequeña fracción del ejército griego que se enfrentó al imperio persa. Aunque la película 300 ha quedado grabada en la memoria colectiva, el número de los espartanos fue considerablemente mayor. Se estima que unos 7.000 griegos, incluidos aliados de varias ciudades-estado, lucharon junto a los espartanos en las Termópilas. A pesar de la pequeña cifra, la resistencia griega fue feroz. Los guerreros inmortales estaban al frente del ejército persa, marchando implacablemente en una batalla donde el destino de los griegos parecía sellado. Sin embargo, la batalla de las Termópilas no se definió por el enfrentamiento directo con los inmortales. En realidad, la clave fue la traición de Efialtes, quien reveló a los persas un sendero secreto que les permitió rodear a los griegos. A pesar de la valentía inquebrantable de Leónidas y su ejército, la marea de persas, reforzada por los guerreros inmortales, resultó imparable. Los griegos, rodeados, cayeron, pero su sacrificio inspiró a toda Grecia a unirse contra la invasión persa, poniendo en marcha una serie de victorias que culminarían en la derrota final de Jerjes en las batallas de Salamina y Platea. A pesar de su papel clave en la expansión del imperio persa, el futuro de los guerreros inmortales comenzó a desmoronarse con la caída del imperio persa frente a Alejandro Magno en el siglo IV. Durante la batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., los guerreros inmortales lucharon ferozmente, pero la táctica superior y el genio militar de Alejandro Magno fueron decisivos para derrotar al ejército persa. La caída del imperio persa marcó el fin de los guerreros inmortales, que ya no podían resistir el avance de un imperio más joven, más ágil y mejor organizado. Sin embargo, la leyenda de los guerreros inmortales perduró a lo largo de los siglos. Fueron recordados no solo por su destreza en el combate, sino por la figura mítica que representaban una fuerza que nunca se rendía, una máquina de guerra que avanzaba sin descanso, siempre reemplazando a sus caídos con otros guerreros. Si te ha sorprendido este relato y quieres conocer más secretos del pasado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. A todos nuestros miembros del canal, un agradecimiento especial. Ustedes son los que hacen posible que sigamos desenterrando estas increíbles historias. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de miembros y disfrutar de contenido exclusivo, solo tienes que hacer clic en el botón de unirte debajo de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo. Nos vemos en el próximo video.